Debo admitir que antes de probar a Mega Blaziken pensé que no iba a ser tan bueno, pero estaba totalmente equivocado. Esta carta está muy rota y lo que lo hace roto es la sinergia tan brutal y exacta que tiene con el mazo del día de hoy. Y a diferencia de Mega Gyarados, el cual ya subió un mazo, por ejemplo, que siento que puede tener incluso varios mazos que le vengan bien, siento que este mazo de Blaziken podría ser el definitivo. Y no es broma, ¿eh? Así que quédate hasta el final para que tú mismo lo veas con tus propios ojos. Esta información vale millones. No sé si sabían, pero Entei es full amigo mío y me dijo que en la siguiente expansión, o sea, en la que estamos ahora, él iba a brillar, loco, que le diera chance. Y la verdad es que realmente lo cumplió. La estrategia de este mazo realmente es bastante sencilla. Tenemos Entei, que lo vamos a querer como carta iniciadora. Vamos a querer robar cartas, evidentemente. Además de que le colocaremos energía para hacer esos 60 de daño temprano. Para ir desgastando por ahí, eliminando Pokémon pequeños o desgastando cartas grandes. Mientras robamos a Torchic, Caramelo Raro y todos los ingredientes que necesitamos para finalizar la partida con Mega Blaziken. Y como ya saben, si te debilitan a Mega Blaziken, se acaba la partida. Por lo que no importa si te debilitan Entei. De hecho, es muchísimo mejor así. Como pueden ver, es un concepto bastante sencillo. Ambos Pokémon realmente necesitan muy poca energía para funcionar y encima se ven potenciados con los objetos que vamos a ver ahorita. Tenemos Caramelo Raro obviamente para evolucionar. La nueva carta de objeto, Refuerzo de Fuego. Esta carta entra pero perfecta en este mazo, porque vamos a recuperar toda la energía que hemos invertido en Entei para dársela a Mega Blaziken cuando sea el momento adecuado. Es decir, que podemos tener Entei tranquilamente en la zona activa y luego retirarlo y utilizar esa misma energía para atacar con Mega Blaziken. La verdad es que esta carta es muy flexible y tiene varias situaciones donde te puede servir tanto para cargar otro Entei, para cargar a Mega Blaziken. Entonces es perfecta en este mazo y yo creo que es lo que le da esta sinergia tan perfecta que tiene. Ahora tenemos Casco Dentado, porque seguramente lo que estás pensando ahorita es Oricorio se lo papea, ¿verdad? Es como Leo Mentes, pero no, nada que ver. Gracias al casco dentado que vamos a quererle colocar a Blaziken en la mayoría de los casos, vamos a revivir la estrategia que se utilizaba en su tiempo con el Tigre Toño, que combinando el casco dentado más la quemadura de Mega Blaziken, ese Oricorio se va a terminar convirtiendo en pollo a la brasa. Y por si no fuera poco, también tenemos Lilias para curarnos todo el daño que nos puede hacer el Oricorio. Y ya que estamos hablando de partidario, muy aparte de las Lilias, tenemos el trío de la muerte. Tenemos a Sabrina, que ya está empezando a tomar muchísima relevancia otra vez. Saben que había bajado un poquito por el tema del repelente, porque se utilizaban muchísimas cartas básicas por culpa de Suicune, por culpa de Raikou, por culpa de Dartina, pero al ser ahora un nuevo meta donde hay muchísimas evoluciones tanto de megas y otras cartas, pues Sabrina toma muchísima más importancia en el meta actual. Y además tenemos Helio, que siempre viene bien para cerrar partidas. Finalmente Venus, y Venus tiene una sinergia brutal con Entei, porque una vez que te lo debiliten vamos a meter a Mega Blaziken cargado, pegamos y lo vamos a dejar con una sola carta en la mano contra Mega Blaziken y 210 de vida. Entonces, como pueden ver, exactamente todas las cartas tienen una función muy específica y yo de verdad que no me atrevería a sacar nada. Cuéntame tú si sacarías algo. Creo que todo calza perfecto en este mazo así como está y lo van a ver en las partidas que vamos a ir a continuación. Espero que te gusten las partidas del día de hoy, que te guste la idea del mazo. No olvides dejar tu poderoso like y suscribirte. Debo decir que no estoy pidiendo likes y suscripción últimamente y debo hacerlo porque, aunque parezca cliché para ustedes, sí que se nota muchísimo cuando pido like y suscripción y cuando no lo hago. Así que no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte. Y ahora sí, pues vámonos a las partidas de hoy que están buenísimas. Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Ok, estamos en la primera partida, turno 1, pero tenemos aquí a nuestro poderoso Entei, que es lo que siempre vamos a querer para iniciar la partida, ya que nos va a permitir ese motor de robo para pues encontrar a Torchic, Caramelo Raro, Blaziken, ¿no? Todo eso. Latias y Latios. LOL. Ok, de momento no tenemos nada, así que simplemente pasamos y ya está. Tenemos Sabrina. Tenemos dos Professor, dos Pokéball, dos Torchic. O sea, es muy difícil que no nos salga, ¿no? La mitad del mazo son cosas para conseguir a Torchic. Así que sí, igual de todas maneras voy a ir cargando Entei para ir pegando. Porque este siempre lo vas a querer cargar, ¿eh? Porque gracias a refuerzo de fuego, pues le puedes luego ponerle energía sin problema, ¿no? Vamos a ver qué hace. Me imagino que va a pegar con Latias y ya, ¿no? Casco dentado. Ok.
Esto tiene que ser Latias y Latios con Gardevoir, ¿no? Tenemos otro Blaziken. De momento no tenemos nada. Estamos teniendo un poquito de mala suerte aquí, pero esto tiene que acabar ya con el robo de Entei. Incluso si él me llega a meter una tarjeta roja, Venus, lo que sea, me va a beneficiar, porque seguramente me va a desbriquear la mano. Pero yo creo que ya el siguiente turno vamos a robar un Professor, una Pokébola, lo que sea, ¿no? Así que no hay Pex. Lanza la Aura de la Muerte. Me pega un montón, por cierto. Ahí está Torchic. A ver, si le meto Sabrina, esto se retira gratis. Pero al menos no... Al menos no me mato con el casco dentado, ¿sabes? Porque si yo le pego a esto, me va a hacer daño y luego me mata. Así que voy a meter aquí esto y... No sé si ponerle el casco dentado en Entei. ¿Me sirve de algo? La verdad es que no, porque eso se queda a 70. No le puedo matar de todas maneras. Se lo va a poner a Torchic. Y ya solo nos faltaría el caramelo raro. Y ya podríamos evolucionar, ¿no? Ahí está la otra Pokébola. Tenemos 2 caramelos raros, 2 Professor. Son 4 de 9. Fíjate todos los turnos que te den Entei aguantando como si nada. Bueno, ya se murió. El pobre Entei ya se murió. Ya le salió Gardevoir. Le salió primero que... Bueno, ha robado un montón de cartas. ¿Cuántas le quedan? 7. Ha robado más cartas que yo teniendo yo a Entei. XD. Pero tengo fe que va a salir aquí el caramelo raro sin problema. Así que no pasa nada. Pero es un poco un Lucky eso, ¿no? Bueno, Entei se va a la ultratumba. Metemos a Torchic. ¿O no? ¿Retira? Cree que tengo Mega Blaziken, ¿no? Y entonces me quedé a matar con los... Pegándome doble vez. Bueno, tenía razón en realidad, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es meter Helio y matar ese Latios. La jugó bien, diría yo. Porque tengo muchas cartas en la mano, tal, ¿sabes? No voy a perder la oportunidad de evolucionar. Yo diría que la jugó bien. Se complicó sin saberlo porque igual me salió luego el caramelo raro. O sea, fue la mejor jugada, la verdad. De hecho que fue la mejor jugada. Así que bien ahí. Bueno, Latias y Latios, y gracias a Aura, puedes conseguir un poco más rápido a Gardevoir, ¿no? Me gusta. Está interesante, cuidado. Este tipo de partidarios, chat, le da un busteo enorme a muchos mazos. Aura, Ariana, incluso, ¿cómo se llama? La copiadora, la copiona. Son 3 cartas de motor de robo que pueden aprovechar una cantidad distinta de mazos. Ya sea que no llevan motor de robo con su tanque, ¿sabes? Como que ahora hay para todo tipo de mazos. Entonces yo creo que la verdad que gracias a esas 3 cartas hay un mundo de posibilidades en este nuevo meta, con esta nueva expansión, porque hay de todo. Si bien este mazo no lo llevo porque no lo necesito, porque tengo Entei, pero en otros mazos que no tienen un robo de cartas más estable, vienen perfecto, loco. De hecho lo probamos bien con el mazo de Jolteon que hicimos en directo y era una barbaridad la copiona, por ejemplo. Ok, mete a Latias, pero esto ya se acabó. Aunque no se ha acabado, porque me puede meter Sabrina, ¿no? Pero tenemos Pokéball para sacar al otro Entei. Y esto no me mata, ¿no? Me pega 120 nomás. Ok, vamos a sacar el otro Entei solo por... Bueno, ya. No hace falta sacarlo, ¿no? Porque tenemos doble Blaziken. Tarde pero seguro. Perfecto, me gusta. Me gusta tu rollo. Lo voy a sacar de la baraja, pero no lo voy a meter al campo. ¿O sí? Realmente no tiene forma de tarjeteármelo. Sí, para quitarme cartas de la mano por si acaso. Para que no se sienta tentado en meterme alguna tarjeta roja o algo. Sabrina sí que puede meterme, ¿no? Esto se fuera. Lo bueno de Mega Blaziken que tiene es que tiene demasiada vida, loco.
Y entonces después de que me sacaste 2 puntos matando a Entei, que también tiene muy buena vida y tal, que es básico, estuve robando. Encima después de todo eso tienes que bajarte a este bicho con doble carta de Lilia. Eso le da mucho valor, la verdad. Mete Sabrina, yo meto Blaziken y ya está, loco. Blaziken y Blaziken. Y gracias a nuestro refuerzo de la muerte, pues siempre vamos a poder usar cualquier Blaziken. Bueno, tenemos un GG aquí. Me preocupé con Entei. Bueno, no fue culpa de Entei. Fue el juego que, mira, recién mis últimas cartas. A ver, ¿cuáles eran mis últimas cartas? Durísimo, ¿no? Mis últimas cartas. Mi última carta era el Profesor. Wow, durísimo. Pero bueno, logramos salir adelante. Ok, segunda partida. Somos primer turno esta vez. Bueno, otra vez, ¿no? Y tenemos otra vez Entei, perfecto. Pokéball para Torchic. Y vamos contra otro mazo de fuego que seguramente es Blaziken. Es que Blaziken va a dominar, de verdad. He visto otras variantes de Blaziken igual. Pero yo creo que esa es la más sólida. Igual no me desagrada la combinación con Sylveon. No me desagrada para nada. Pero siento que te ocupa mucho espacio al igual que Charizard, ¿no? No te deja mucho espacio como para meter más partidarios. Y creo que este tiene la cantidad perfecta de partidarios. O sea, el trío de la muerte, más la doble Lilia para curarte y el refuerzo de fuego es todo lo que necesitas. Así que yo diría que esta es la mejor. Es que para mí esto es la mejor, todo combina perfecto. Pero déjame en los comentarios si tú conoces un mejor mazo de Blaziken. O no sé si mejor, pero... ¿cómo te podría decir? Creo que voy a meter Venus aquí porque yo no sé si él tiene para evolucionar. Y si él me llega a matar ahorita en Entei, voy a perder la partida, porque si me mata, también me lo mata y tal, ¿no? No diría mejor, sino si tienes otro mazo distinto que le veas que está bueno. Cuéntame en los comentarios que te voy a estar leyendo, pa. Siempre los leo, siempre los leo. Todo lo que comentan siempre lo ando ojeando para ver sus opiniones, ¿no? Bueno, o sea, le dimos un Profesor. Yo creo, no sé si ustedes hubiesen usado ahí la Venus. Bueno, al final salió bien. Porque mi preocupación era que evolucionara a Blaziken en ese turno y me le iba a liar durísimo porque no tengo nada aún. Necesito que salga Blaziken. De momento yo creo que estamos bien. Porque sí, sé que va a evolucionar ahora. Pero la verdad es que mientras salga Blaziken yo creo que estamos bien. Tenemos 2 oportunidades de robo de carta. Vamos a poner esto para que le duela pegarme y quitarnos cartas de la mano. Y listo, ¿no? Igual somos vulnerables un poco con Sabrina. Por cierto, Sabrina regresa al meta, chat. Sé que antes Sabrina se estaba turnando con el repelente a ver quién iba en un mazo y quién no. Pero yo creo que Sabrina ahorita es muy importante porque ya no vas a ver tantos básicos, ¿no? Bueno, quizás lo veamos ya más al siguiente mes, porque este mes parece que no va a haber Ranked. Pero ya hay muchas megas, o sea, hay evoluciones, muchas evoluciones diría yo. Y ahora con estos nuevos buscadores es mucho más viable llevar evoluciones en tu mazo. Y por ende no necesitas realmente, no va a estar todo dominado por básicos, ¿sabes? Y no te va a servir tanto el repelente como si Sabrina, por ejemplo. Ok, nos mete... Retira Combosken. Lo cual me parece wow, que no le salió nunca a Blaziken. Lo vamos a eliminar a ese Combosken porque realmente es el verdadero problema, ¿ok? Entei lo podemos bajar sin ningún problema. Y aquí lo que vamos a hacer es meter Helio y debilitar ese Combosken para ganar la partida, ¿no? Entonces vamos a meter Helio aquí. Hacemos esto. Incluso podría ya meter yo a Mega Blaziken si yo quisiera, porque puedo retirar a Entei. Bueno, vamos a hacerlo si quieren, ¿no? Lo voy a hacer para que lo vean, por si alguien no tiene muy claro cómo funciona el refuerzo de fuego. Pues básicamente le vas a recuperar una energía, pero fíjense que aquí no lo puedo utilizar aún porque es de la pila de descartes y aquí no tengo ninguna energía descartada. Pero si yo hago esto, ahora sí que tengo energía descartada por retirar Entei.
Y ahora sí que lo puedo utilizar. Y de hecho me queda otra energía. Bueno, no se actualizó. Ahí está. Entonces, más que... Era... Normalmente atacaría con Entei y ya está. No hace falta atacar con... Meter a Blaziken ahí. Pero es para que vean ustedes cómo funciona la carta de refuerzo de fuego, ¿no? Y bueno, vuelvo a tener 2 energías descartadas porque ya saben que Blaziken pues descarta una energía, ¿no? Aquí ya no puede hacer nada. Tendría que cambiar por el otro Entei y tener una capa de casualidad. No puede hacer nada porque es que Blaziken se come a todos los que tienen 140 de vida. GG's. Ok, tercera partida, ahora sí nos toca turno 2. Ya nos tocaba. Mazo de agua, ok, esto va a estar interesante. Vamos a ver qué tanto nos puede reventar un mazo de agua, que seguramente es Mega Gyarados, obviamente, ¿no? La ventaja es que somos turno 2. Entonces podemos empezar pegando con Entei para hacer un poco de desgaste. Y mientras buscamos también a Torchic y Blaziken, ¿no? Ahí está el Magikarp de la muerte. Tarjeta roja. Ok. Buena tarjeta roja, él no lo sabe. Yo diría que es muy apresurada. De hecho me dio un profesor. Porque tú no sabes lo que yo tengo en la mano como para meter eso, ¿sabes? Pero le salió medianamente bien, porque ahora todavía no tengo a Torchic. Ahí está de todas maneras. Simplemente voy a esperar un poco. Voy a esperar. Vamos a robar todo lo que se pueda. Y ya solamente faltaría el caramelo raro, ¿no? El Mega Gyarados también se carga muy rápido si empieza Manta y Magikarp. Es una barbaridad, loco. Ok, ese Mega Gyarados está cargado. Yo tengo caramelo raro, pero no tengo todavía el parche. Ese es el pequeño detalle. Entonces, voy a colocarle energía a Torchic. Porque yo no sé... O sea, él me puede atacar ahorita con Mega Gyarados, me mata... Y encima me puede descartar los parches de fuego, ¿sabes? Le digo parche no sé por qué, como que si fueran fumadores los de tipo fuego ahora. El refuerzo, quiero decir, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la jugada correcta. Si tuviera el refuerzo de fuego en la mano, le mataría a Mantine. Pero como no lo tengo, no me hace falta de momento debilitarle, porque igual de todas maneras Mega Gyarados me da 3 puntos, ¿sabes? Entonces vamos a ir un poco más de chill. Si él tira energía acá, ahí está Mega Gyarados, ya sabíamos. Tenemos Sabrina por si acaso y tengo Helio. Tengo los partidarios más importantes en la mano, de hecho. Porque ahorita empiezan los descartes, ¿no? Lo único malo es que metió un segundo Torchic y él puede tener Sabrina. Quizás eso me puede costar la partida. Pero si no lo hubiese hecho, él me hubiese metido Sabrina acá. Justo me descarta el segundo caramelo raro. Así que esperemos que no tenga Sabrina. Porque me descartó Venus y el caramelo raro, loco. Así que todo va a depender si tiene Sabrina o no. Yo creo que la jugué bien, porque si yo no hubiese metido ese Torchic y ya tenía la Sabrina, igual me iba a meter Sabrina y me va a matar. Y como no tengo el coso de fuego, pues no puedo hacer nada, ¿no? Así que es lo que hay, loco. Vamos a pegar y ya. Si él se cura, no se muere. Creo que igual muere, ¿no? Esto me pega 160. Uf, quedó casi muerto, loco. ¿No te cures? No se cura. No, igual se muere. Con Nácara se muere, así que no pasa nada. Lo único que necesito es que no tenga Sabrina. Bueno, ni modo, es lo que hay. Pero estuve a punto de ganarle. Seguramente ya tenía Sabrina en la mano, chat. No servía de nada que yo no metiera Torchic en la banca, porque me iba a meter Sabrina y me iba a matar, loco. O sea, todo dependía de que no tuviera Sabrina, básicamente. Así que bueno, está bien. Es una derrota, pero creo que le hubiésemos ganado si no fuera por esa carta. O si nos hubiese salido el refuerzo de fuego a tiempo, ¿no? Porque nunca salió realmente. Entonces yo creo que si lo hubiese tenido, no hubiese metido a Torchic porque no hacía falta y hubiese ganado, loco. Pero bueno, le damos. Cuarta partida. Las Sabrinas dando partidas, loco. Las Sabrinas son una cosa de locos. Vamos a ver qué pex.
¿Contra qué nos toca ahora? Esta es la cuarta, ¿no? La cuarta. Las mega evoluciones, la verdad es que están muy buenas. Tengo mis dudas también con Mega Altaria. De hecho, yo tenía muchísima fe con Mega Altaria desde el tráiler. Pero estuve practicando un poquito. No he indagado demasiado porque el mazo que quiero probar realmente no tengo todavía la carta que me falta. Extrañamente. Entonces, probé algunas cosas que no me terminaron de gustar. Voy a esperar a tener la carta que quiero realmente para recién traerles el mazo, que seguramente va a ser el siguiente mazo, de todas maneras, ¿sabes? Siempre y cuando me guste, si no, pues veremos qué onda, ¿no? Pero sí. Ok, vamos contra mazo tipo planta, que esto puede ser Lithium. Si saca Lithium primer turno puede ser muy jodido porque se va a cargar energía. Es Pinsir. Mega Pinsir, Lithium, me gusta la idea. Porque puedes empezar cargando a... What? ¿Por qué este Lithium? Supongo que para pegar. Bueno, va pegando un montón si se carga, ¿no? Me voy a poner el casco dentado porque si me vuelve a pegar yo le puedo debilitar, loco. No me lo puse porque me lo estaba guardando para Mega Blaziken, pero si esa va a ser su jugada, probablemente el siguiente turno iba a cargar full a Lithium. Igual, ¿sabes? Entonces más que todo por eso. Normalmente te quieres guardar el casco para Mega Blaziken, la verdad. Pero en esta partida en específico me sirve mucho porque si él se atreve a pegarme otra vez, se baja la vida y le mato. Ok, mete Sabrina. Me da igual. Bueno, no me da tan igual, la verdad. Buena Sabrina. Me mata. 50 pega. No tengo energía descartada. Así que solamente voy a... ¿Esto cuánto pega? 60, 80. No le mato. Creo que se la está jugando demasiado intentando ir full Lithium, ¿no? ¿Esto por cuánto se retira? Por coste 1. Estoy pensando qué hacer. Creo que voy a meter Sabrina. Para que meta el otro Eevee. Y se lo mato con Entei, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Vamos a evolucionar para que no esté ahí, porque si yo evoluciono al otro y este queda 10 de vida, me mata Entei y pierdo la partida, ¿sabes? Entonces, mejor por si acaso. Igual tenemos a Lilia para curar el daño que nos hizo Lithium. Y aquí metemos bastante presión porque no va a poder, ya no tiene para evolucionar a Lithium y X para su Mega Pinsir. Y por estar metiendo energía en Lithium, pues ahora está un poco acorralado, ¿no? Él ahorita cuánto pega, 50, va a pegar 80. No me mata. Ni siquiera con rojo. Y si me pega, se hace daño con el casco dentado. Así que efectivamente va a cambiar a Mega Pinsir, o sea, a la estrategia de ir con Mega Pinsir. Lo que me da tiempo a mí para cargar a Mega Blaziken, ¿no? Y Mega Blaziken se lo one-shotea, puede ser. Lo deja 10 de vida. Ok, se pone una capa para pegarme. Tengo refuerzo de fuego. Así que lo vamos a utilizar sin problema. Fíjense la sinergia, esto era lo que quería que vieran. La sinergia que tiene todo este mazo junto. Es una locura, ¿no? Y encima me curo toda la vida que me quitó. O sea, es una fucking locura, me encanta. Me encanta. Y a pesar de que perdimos contra Gyarados, debo decir que solo por Sabrina fue lo que determinó la partida, loco. Esa Sabrina de la muerte fue lo que determinó su victoria. Y que no me saliera la mejora de fuego a tiempo, debo decir también. ¿Esto cuánto pega? Si tiene mento, 150, ¿no? No, sí, 150, no me mata ni a balazos, así que ya fue. Mega Pinsir igual va a estar un poco flojo. Habría que ver qué mazo va bien con Mega Pinsir, pero si Blaziken se vuelve popular, que lo está haciendo, dudo mucho que Mega Pinsir pueda tener siquiera oportunidad, porque estoy viendo que sí que le puedes ganar a Gyarados. Es verdad, uno de ustedes me había comentado que Mega Blaziken sí que le puede ganar a Gyarados. Y me parecía rarete, pero ahora veo que sí se puede, o sea, sí se puede, la verdad. Si tú le logras pegar antes
que él te pegue a ti, le ganas. Entonces da igual si tiene ventaja de tipo, ¿sabes? Realmente. Chat, conclusión del mazo. Me encanta. Me encanta. Pido perdón por decir en el directo que vieron ayer que Mega Blaziken me parece de los más flojitos. Dije eso. Pero la verdad es que no, está muy muy bueno, me encanta y siento que este mazo es perfecto, loco, me encanta todo del mazo, no sé qué le cambiaría, yo la verdad es que no le cambiaría nada, me encanta así como está. El casco dentado lo veo necesario porque no tocaron Oricorios en este video, pero bueno, si buscar Oricorios se vuelve más larga el video, así que les dejo a ustedes para que lo prueben porque sí que funciona el casco, más quemadura, le jodes al Oricorio y te vas curando con las lilias, entonces es una barbaridad. Helio y Sabrina son muy buenos en este mazo. Venus también por si te matan en Tei. Tienes motor de robo. La mejora el refuerzo de fuego es brutal. Tanto para Entei como para Blaziken. Me encanta. Yo creo que este va a ser su mazo. No sé si le quieren cambiar algo a ustedes. Yo no le cambiaría nada. Los estaré leyendo en los comentarios. Y les voy a dejar por acá el mazo que diseñé de Mega Gyarados, que muchos me han dicho que les gusta más con Milotic, otros me han dicho que les gustó el mazo. Pruébenlo ustedes y vean qué tal. Yo creo que Gyarados es una de esas cartas que puede ir con muchas variables, porque el tipo agua tiene muchísimas opciones. Entonces me parece bien que se creo que seguro va a tener incluso varios mazos Gyarados, ¿ah? Pero con Blaziken yo creo que, es que me encanta. Entonces no sé si habrá algo que supere a la sinergia que tiene este mazo. Y también te voy a dejar una apertura de sobres que hice de full sobres de Gyarados a muerte, para que veas que me salió en 100 sobres y más o menos tú hagas tu cuenta de lo que te podría salir a ti. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!